6:58 de la mañana, sigue con nosotros el profesor José Gregorio Afonso, secretario de Asuntos Académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, se han hecho varias convocatorias a paros, se han hecho protestas también a lo interno dentro de la Universidad Central de Venezuela. Hay una propuesta de ir al ministerio. ¿Cómo se han desarrollado estos paros y si han sido acatados y sobre todo las próximas acciones que van a emprender para seguir reclamando pues salarios acordes a la situación? Bueno, nosotros estamos reclamando en la actualidad un hecho que es de orden constitucional, es decir, que el salario sea equiparado, según el artículo 91 de la Constitución Nacional, a la canasta básica familiar. Ese es un motivo, digamos, transversal de todo el conflicto y que lo seguimos manteniendo y no se ha alcanzado. Por cierto, una demanda que está siendo compartida por el sector salud, por los eléctricos, por los trabajadores eléctricos, por los trabajadores telefónicos y en general por buena parte de los trabajadores del país. Eso no ha sido complacido. Nosotros hemos venido convocando paralizaciones parciales que se han cumplido en su totalidad porque han sido acordadas por 16 universidades nacionales, que son las que convergen en la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios, que es la FAPU. Es decir, y hoy, en la actualidad, ya próximos al periodo vacacional, tenemos un conflicto agregado. Según nuestra convención colectiva, el bono vacacional, que supone algo así como 3 meses y medio, ese bono vacacional debió haber sido cancelado en la tercera semana de julio, que por cierto no va a ser nada vacacional, simple y llanamente está esperándolo los profesores para honrar algunas deudas y para comprar algo de alimentos, porque la situación es verdaderamente dramática. La de nuestros colegas, así como la del país, donde dicen COVID que reducen de 12 a 13 kilos en promedio al año, bueno, esa es la nuestra también. El Ejecutivo aún no ha enviado los recursos, con lo cual ya tiene el primer punto de conflicto. Nuestras vacaciones no van a iniciar, son 45 días continuos, no van a iniciar cuando los consejos universitarios determinen que concluyó el periodo académico, sino cuando el Ejecutivo pague el bono vacacional. Ese es el primer elemento de conflicto. Si lo paga hoy, si lo paga mañana, si lo paga el viernes, a partir de ahí se cubren 45 días para la vuelta a clase. En segundo lugar, nosotros hemos dicho que para la exigencia de ese mismo pago estamos dispuestos a ir al Ministerio de Educación Universitaria. Y el gobierno, lo hemos dicho abiertamente, estaría de mañana martes al miércoles, estaría planteado nosotros ir al Ministerio de Educación Universitaria, en el caso de la región capital y en las oficinas en el interior del país, para exigir el pago que están demandando nuestros colegas, que les corresponden, que como dije ya, en la tercera semana de julio. Y luego también estamos alertando al país que la apertura de las universidades no la vemos. No la vemos posible si el gobierno no cambia la política hacia el sector universitario, porque nada más no es un problema de que si tenemos profesores, no es un problema de salario digno, sino de condiciones para establecer la academia. Precisamente, ese presupuesto o el presupuesto actual que está percibiendo al menos la Universidad Central de Venezuela, ¿qué cubre? El presupuesto actual se acabó en mayo, el de este año. Lo que estamos trabajando es con insuficiencias presupuestarias que aprueba el gobierno mes a mes a través de créditos adicionales que no sé a quién se los solicita. Entendemos. Exacto, porque por la Asamblea no pasan, sí, eso precisamente le iba a preguntar. No pasan, pero en la caja chica del Ejecutivo, es decir, ellos envían recursos que además en casi un 90% se destinan al pago de salarios. Sí, con lo cual el 10% para el funcionamiento de la universidad. Ya no solo el funcionamiento de sus servicios, agua, luz, vialidad, infraestructura, sino además que para investigación y para docencia. Nuestras clases, y con eso se afecta la calidad del profesional del futuro. Hemos perdido, por ejemplo, el componente práctico de nuestras clases. Hoy en la Facultad de Veterinaria, por ejemplo, sus estaciones experimentales cerradas, no hay salidas de campo. Y bueno, básicamente hemos vuelto a las demostraciones. Es decir, estamos haciendo demostraciones porque en medicina no tenemos infraestructura para mantener los cadáveres, en nuestros hospitales están deterioradas para la actividad de docencia de pre y posgrado, las salas clínicas de odontología muestran precariedad, vemos incluso por las redes a estudiantes y profesores haciendo campaña para recaudar recursos que por ley y por disposición constitucional debe dar al Estado porque somos universidades públicas. Tienen que ir los estudiantes, sus padres y los profesores a buscar recursos de privados para ver cómo mantienen abierta la universidad. Bueno, eso está llegando al llegadero y efectivamente nosotros creemos que en el mes de septiembre el cierre de las universidades va a ser una responsabilidad
del Ejecutivo Nacional. Lo llamamos a que atienda este tema con responsabilidad, como debería atender a todos los temas nacionales, pero eso está en puerta el conflicto en el mes de septiembre, que nosotros los universitarios tenemos larga tradición de lucha. Desde 1928 en Venezuela, aquella generación que todos conocen, encabezada por Pío Tamayo, por Rómulo Betancourt, la que se conoció como la generación del 28, hasta la fecha los universitarios tenemos capacidad de movilización, tradición de lucha, formas de organización e ideas, sobre todo esto último. Y nosotros, por nuestra universidad, por el futuro de nuestros jóvenes, porque en estos días vimos una protesta del sector salud, de las enfermeras, y había una consigna que nos llegó al corazón y que tenemos todos presentes, que dice: quiero trabajar en Venezuela, no quiero emigrar. Esa es nuestra consigna hoy. Queremos que nuestros jóvenes estudien aquí y no se vayan. Y queremos que nuestros profesores trabajen aquí, sean remunerados dignamente y tengan condiciones para dar lo mejor de sí. Porque, fíjense, ser profesor universitario es definido como la profesión de las profesiones. Es aquella que certifica el resto de las profesiones y tiene un alto contenido social. Porque el médico que atiende al televidente que nos está viendo en los hospitales fue formado en una universidad. El arquitecto, el ingeniero, el que construye la sociedad. Entonces, bueno, nosotros estamos en conflicto permanente, vamos a ir al ministerio si no nos pagan el bono vacacional y, bueno, efectivamente le anunciamos al Ejecutivo que va a encontrar una universidad movilizada. Precisamente, profesor, hay muchas inquietudes por acá de la audiencia que nos está viendo y nos escribe a través de @primerapágina. El señor Rafael Oviedo le pregunta lo siguiente: profesor, ¿no han tenido contacto con otros gremios, Corpoelec, médicos, para que sea en unidad una sola lucha, ya que todos padecemos el mismo mal, no nos alcanza el salario? Sí, hemos tenido contacto. De hecho, estuvimos en la marcha intergremial e intersectorial de Maracay de la semana pasada y de hecho hemos acompañado en movilizaciones conjuntas al sector salud y en la semana pasada en la Asociación de Profesores establecimos una reunión con trabajadores eléctricos, sector de salud y trabajadores universitarios. Tenemos plenamente conciencia que el conflicto del trabajo nos une a todos los trabajadores del país, sin distingo ninguno. Por acá le comenta Máster Zapata: soy UCEBista, es dolorosa la situación en la que está la Universidad Central, pero hay que reconocer que los pensum del alma mater han sido y son marxistas, sobre todo el campo humanístico. El sesgo pasó factura, el 80% de los ministros profesionales que han pasado son de la UCB. Bueno, yo creo que si vemos quiénes toman las grandes decisiones del país, no salen del alma mater, parece que salen más bien de Fuerte Tiuna. Y en segundo lugar, no es el sesgo de los pensum. Cualquier sesgo, si no hay integralidad y no hay compromiso ético con las funciones que se cumplen, es absolutamente insuficiente. Es un problema atinente a cada uno de los ministros y su conciencia, lo que estén haciendo ante el sufrimiento de nuestro país y de nuestra gente, más allá de lo que es la formación académica que reciben en tal o cual universidad. Por acá le dicen, profesor Luis Hernández: ¿por qué si hay tanta falta de estudiantes no facilitan más el ingreso de muchachos para poder estudiar, sino que cada día limitan más el ingreso? Por ejemplo, las pruebas internas de la UCB ya no se permite ingresar a la población graduada desde el año 2015. Las pruebas internas de la universidad no son como en otrora. Creo que ahí tiene el televidente que buscarlo. El proceso de admisión lo tiene prácticamente centralizado el Estado. Las pruebas que hoy hace la universidad son de orden vocacional y el más alto componente de asignación de cupos a las universidades está centralizado en el CNU, en la OPSU, perdón. En la OPSU. Profesor, tenemos ya lamentablemente que despedir la entrevista, pero quería preguntarle: hubo una rueda de prensa hace algunos días, el profesor Víctor Márquez junto a otros integrantes del Frente Amplio hablaban de una discusión para precisamente decidir si se va a paro o se va a huelga. Es una propuesta realmente que ha hecho o la ha exteriorizado mucho más la causa R, sin embargo, ha sido acogida por varios sectores. ¿Esto se está discutiendo en la sede de la Asociación de Profesores? Sí, se está haciendo una consulta. Sí, y en todas esas reuniones que te he comentado, es decir, la posibilidad de unificación de los trabajadores y sus luchas, en este caso a través de sus mecanismos, paros, huelgas, paros indefinidos, paros parciales, es un asunto de constante debate. No se decreta, no se anuncia, no se hace propaganda, son las condiciones naturales de la lucha de los trabajadores las que lo determinan. Y nosotros eso efectivamente lo hemos examinado. Víctor ha estado en N cantidad de reuniones, además él las ha dirigido sobre este proceso de posibilidad de articular en una acción contundente
la acción de los trabajadores, pero bueno, serán en asambleas y a través de la unidad de todos los trabajadores que lo decidamos cuándo, cómo y en qué forma hacerlo. Creo que eso es muy importante. Creo que de las lecciones que hemos aprendido durante todo el proceso del país, que si la lucha es de los trabajadores, la dirigen los trabajadores. Las luchas que hacen los sectores políticos, la dirigen los sectores políticos. No tienen por qué ser antagónicas, ojo, no tienen por qué ser antagónicas, pero sí tienen que tener su desarrollo natural para que no sean impuestas agendas que sobrepongan el ritmo de cada una. Profesor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por acompañarnos. Siempre la orden por acá cuando el sector universitario pues tenga algo que decir. Estábamos conversando con José Gregorio Afonso, secretario de Asuntos Académicos de la Federación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela.